A todos, estamos 10 personas en este momento en la teleclase del módulo número 6 de SIC aplicado a la gestión territorial. Bienvenidos todos. Este es un espacio que esperamos aprovechar muy bien en esta horita que tenemos. Inicialmente yo quisiera invitarlos a que revisen la plataforma del Moodle. Voy aquí a abrirla en este momento. Compartir pantalla, listo. Aquí, ¿me están escuchando todos? Bueno, espero que me estén escuchando. Por el chat, por favor, me van diciendo si tienen buen audio. Muchas gracias. Quisiera invitarlos a revisar el Moodle antes de que arranquemos, porque ahí les dejé uno en la carpeta del módulo 6, en la parte del módulo 6 donde están los recursos, les dejé unos enlaces a varios portales que son importantes que conozcan. Uno es el navegador de imágenes de satélite que está dispuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que es supremamente importante. Encontramos imágenes de satélite de Colombia que son bien interesantes. El geoportal del DANE, que la mayoría de las personas no lo conocen, se opta por el DANE como fuente de recursos alfanuméricos nada más, y ellos tienen un portal cartográfico muy importante de todo el país. Se pueden descargar en formato shape, desde los municipios hasta los centros poblados, tiene curvas de nivel, no con mucha precisión, pero es muy interesante. Lo mismo está el geoportal del DANE, que también tiene información abierta, descargable. Está el Sistema de Información Ambiental de Colombia, que es muy bueno, también tiene información vectorial en formato shape descargable. Datos abiertos de la infraestructura vial de Colombia, es muy interesante este geoportal, se los invito a que lo visiten. Los que son aquí de la alcaldía de Pereira y los usuarios de pronto pues me imagino que lo conocerán, que es la cartografía del plan de ordenamiento territorial del POT del acuerdo 35 suspendido, pero que igual tiene una información muy importante. También les dejé el acceso a descargar el software de uso libre QGIS. Es muy fácil de descargar, igual un manual de tutores y de tutoriales de ese QGIS. Y también está el ArcGIS Explorer, que es un visor de Esri, que también es bien interesante para poder visualizar proyectos hechos en ArcGIS. En los videos, hay unos 4 videos que les dejé bien interesantes. Primero es tendencia al calentamiento global. Son unos videos muy cortos que los invito a que los vean. Son unos, este del calentamiento global lo hacen incluso con herramientas SIG y otras herramientas y se puede desplazar en el tiempo. Está un video de qué es el Magna Sirgas, que a veces a los usuarios nos genera algo de muchas preguntas. ¿Qué es Magna Sirga? Lo explican de una forma muy práctica. Aplicando información geográfica fue un video que hizo Esri hace unos 3 años para apertura de una conferencia. Es un video también muy corto y muy bueno respecto a qué es la información geográfica, y este último se llama el ala oeste de la Casa Blanca. Ahorita durante la presentación vamos a hablar del contenido. Es un pedacito de solo 3 minutos de una serie norteamericana de comienzos de los 2000 que se llamaba el ala oeste de la Casa Blanca, y tiene una sección de un capítulo que tiene que ver con los mapas muy interesantes, con la dominación del mundo a través de los mapas y cómo los poderes políticos se pueden manejar a través de los mapas. Los invito a que vean solamente esta seccioncita, son 3 minutos. Entonces, esa es la invitación y vamos a arrancar en este momento con la presentación del día de hoy. Bueno, muestra a ver aquí cómo me devuelvo. Un momento, por favor.
Bueno. Qué pena con ustedes, un segundo. Dejo esto y ya. Bueno, listo. Les pido el favor, las preguntas las van formulando por el chat y tratamos de responderla al final. Voy a tratar de ser muy cuidadosa con el tiempo. Bueno, este es el módulo número 6 del Diplomado Fundamentos en Catastro Multipropósito. Mi nombre es Viviana Tamayo, yo soy ingeniera, especialista en mercados y políticas del suelo para América Latina y soy magíster en Sistemas de Información Geográfico de la Universidad de Salzburgo, Austria. He trabajado por una cantidad de años ya importantes en los temas específicos de la aplicación de los SIC al territorial. Entonces, arrancamos acá. Básicamente los SIC lo que nos tratan de dar la información es el dónde pasan las cosas. La humanidad desde sus comienzos siempre ha pretendido o ha querido conocer, medir y transformar sus territorios, lo que nos ha llevado a unos desarrollos importantes. Para poder conocer, medir y transformar, obviamente los seres humanos hemos tenido que empezar a analizar las propiedades de ese territorio, las dimensiones, a intentar dimensionarlos y los vínculos que existen entre todos esos objetos que encontramos en el territorio, en el mundo en general. Ahora, los SIC básicamente están para enfrentar problemas geográficos específicos y crear una vida mejor en el mejor lugar. De eso se trata los SIC, porque en general todo lo que pasa en el mundo pasa en algún lugar. La principal base de los sistemas de información geográficos son los datos espaciales. Los datos espaciales son datos que provienen de datos que son capturados con el fin de representar los fenómenos que se suscitan en el territorio y se distinguen porque hay vínculos geográficos que nos permite esa localización. El concepto de espacial hace referencia a la manera de cómo pensamos sobre el medio y de los conocimientos que tenemos sobre las propiedades de ese mundo. Entonces, solo así podemos entender el mundo, cuando tenemos esa localización y tenemos la información o los atributos sobre ese medio. No aparece. No aparece la ficha. ¿Me están escuchando todos? Bueno. Estos datos espaciales de los que hablábamos son la gasolina de los SIC. Si yo no tengo datos espaciales, es imposible que pueda pensar en un sistema de información geográfico. Estos datos espaciales tienen atributos como son la resolución, la temporalidad, el tamaño, digamos, tiene una cantidad de atributos que son los que vamos a ver más adelante. Pero solo con ellos es que podemos pensar en que vamos a tener un sistema de información geográfico. Entonces son los datos georreferenciados o los datos relacionados al espacio y además nos debatimos entre cuáles son los datos que realmente necesitamos. Hay un universo de datos. Entonces, una de las características del SIC también, de lo que debemos aprender a desarrollar, son qué datos son los que necesitamos y cómo extraerlos. El SIC nos ayuda por eso como a decantar qué es lo que necesitamos, o no es que nos ayude, es que lo debemos hacer para poder trabajar con los SIC. Entonces, los elementos del mundo son espaciales, pero en esencia son tal como lo vemos, o es lo que percibimos de ellos y los que tenemos que aprender a diferenciar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el complejo arqueológico de Machu Picchu. Esta primera fuente de información es de un banco de imágenes de Umpplash. Esta segunda imagen es la misma, complejo arqueológico de Machu Picchu, es una imagen de la NASA. Esta tercera imagen también es Machu Picchu, pero es una imagen de Google Earth. Y esta cuarta también es Machu Picchu, que es del banco de imágenes de Umpplash. Entonces, ¿es lo que vemos o es lo que percibimos? Entonces, seleccionar de toda esta información qué es lo que yo necesito según el objetivo que me haya
esté persiguiendo en la implementación del sistema de información geográfico. ¿Por qué lo espacial? ¿Qué es lo que tiene de especial lo espacial? Casi cualquier parámetro o variable en el mundo puede tener una dimensión espacial. Se habla que el 80% de los parámetros o variables tienen dimensiones espaciales. Es la percepción humana del mundo real. Y además, ¿qué tiene de especial lo espacial? Es que tiene una posición, un tamaño, una distancia. Yo puedo calcular una dirección, una forma, una textura, el movimiento o la relación entre los objetos. Todas esas características es lo que permiten que ese sistema de información geográfico pueda trabajar en la búsqueda de mis objetivos, solamente porque es espacial. Si no es espacializable, yo no lo puedo traer al sistema de información geográfico. El SIG se puede usar en cualquier aplicación que tenga como objetivo gestionar algún tipo de información geográfica referida a los fenómenos o elementos que tienen un lugar sobre la superficie de la Tierra. Bueno, ¿qué son los SIG? Los SIG no solamente son sistemas para generar mapas. Para generar mapas yo puedo generar mapas con muchos otros sistemas. El SIG me sirve para generar los mapas, pero no son su único objetivo. Los SIG no son un simple propósito de los sistemas gráficos informáticos, o sea, no es el fin último de la informática. Los SIG complementan y ofrecen mucho más que un sistema CAD. Aquí hay que hacer una diferencia grande entre los sistemas CAD y los sistemas SIG. Los sistemas CAD se refieren a los objetos, los SIG se refieren ya a mapas y a cartografía. Yo puedo en un CAD intentar hacer un plano de mi casa, un plano de una finca, pero cuando yo ya lo estoy georreferenciando y estoy adicionando unos atributos a esos objetos, lo estoy convirtiendo en un SIG. Esa es la gran diferencia. Yo puedo trabajar con un SIG y con un CAD paralelamente, el uno me puede nutrir el otro, pero no son lo mismo, son sistemas diferentes. Y los sistemas de información geográfico hacen más que recopilar información geográfica existente. Entonces, ¿qué son los SIG? Son muchas las definiciones que uno encuentra en un SIG, desde una herramienta hasta un sistema, hasta una ciencia, que también está esa definición. Pero vamos, digamos que aquí he tratado siempre de... Si hay algún micrófono por ahí abierto, lo pueden cerrar. Si alguno quiere hacer preguntas y le parece importante que sea en ese momento en que yo la responda, pueden abrir el micrófono, no me molestaría que así fuera. Entonces, ¿qué son los SIG? Son un sistema que integra la tecnología informática, las personas, la información geográfica para actuar coordinada y lógicamente, para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos, como la localización, la condición, las tendencias de algo, las rutas a seguir, las pautas que debo determinar o los modelos como qué ocurriría si. Esa es una definición, digamos, que he tratado de compilar con las múltiples que se pueden encontrar, pero digamos que es una que me ha parecido más acertada y más actual, porque esto es un sistema que incluso ha cambiado la forma en que nosotros como humanos estamos viendo ahora el mundo. Entonces los SIG es ese sistema que es el compendio, el complemento entre el recurso humano, los equipos, los procedimientos, los programas y los datos. En esto hago siempre mucho énfasis porque tener un SIG no es comprar un software. Normalmente a veces en las empresas no es que vamos a comprar un ArcGIS y ya tenemos un SIG, ahí todavía no hay nada. Un SIG necesita unos equipos especiales, pero necesita datos, necesita procedimientos
y necesita recurso humano. Incluso ha ido como evolucionando como lo vemos acá, qué es lo que hace parte de un SIC, ha ido evolucionando con las nuevas tendencias que vemos ahora en los SIC colaborativos. Igual en el fondo, básicamente es lo mismo, sino que le dan una especial importancia aquí a la visualización, porque ahora estamos viendo que se enfoca mucho, o sea, el objetivo es poder visualizar de tal manera la información que le están dando una importancia muy especial a esta última capa. Pero igual ustedes pueden darse cuenta que son los procesos y los métodos, los campos de aplicación, datos, tecnología, conceptos geográficos básicos. Hablamos del recurso humano. Esta es una gráfica, un análisis que hay sobre lo que cuesta en un SIC el recurso humano contra lo que cuesta el software o el hardware. Creo que la gráfica habla sola, mientras que el personal puede pesar 1000 unidades en la implementación de un SIC, el hardware puede pesar 1 unidad o el software 10 unidades. O sea, es muy pequeño con relación a lo que vale el personal humano capacitado para la implementación de un SIC. Se basa en el personal. Si no tenemos personal capacitado, no hay sistema de información geográfico, por más que tengamos la mejor plataforma y el mejor software comercial o de uso libre. O sea, son personas calificadas las que hacen un sistema de información geográfica. El análisis espacial es lo que hace que el sistema de información geográfico logre esos objetivos. Existe, yo lo traigo aquí algo anecdótico, un sistema que se conoce como el sistema de información geográfico, el primero que de pronto podría estar documentado. Es un sistema de información que hizo en papel el doctor Snow en Londres sobre el año 1853. Él levantó, digamos, una cartografía del centro de Londres porque había una epidemia de cólera muy grande en la ciudad, estaba muriendo gran cantidad de personas. Él levantó las principales vías e hizo una georreferenciación de las partes donde estaban muriendo, donde había personas que habían muerto por cólera y de unos pozos que se encontraban y de unos accesos al agua que la gente estaba tomando. Él cruzó varias capas de información y pudo detectar cuál era el origen del cólera en la ciudad de Londres en este momento, gracias, digamos, a este sistema de información que él planteó en papel, porque es en papel, lo más importante son las personas. Él pudo determinar cuál era la fuente del cólera y rápidamente, en cuestión de semanas, se eliminó esa fuente y el cólera de la ciudad de Londres, y prácticamente la ciudad le debe la vida a lo que hizo el doctor Snow con este sistema de información geográfico manual. Ahora ya tenemos actualmente con la ayuda de la tecnología una cartografía moderna. Aquí tenemos un visor de Google Maps que yo creo que todos lo hemos utilizado. Es un proveedor comercial donde nos provee servicios de mapas integrados. Por ejemplo, en Google Maps podemos encontrar rutas, podemos encontrar incluso calendarios donde podemos saber si está abierto o no está un comercio determinado. Tenemos, este es bien interesante, que son los servicios participativos hechos con sistemas de información geográfico. Tenemos el OpenStreetMap. El OpenStreetMap también es conocido como OSM. Es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres. Eso es bien importante. En lugar del mapa en sí, los datos generados por el proyecto se consideran su salida principal. Ahí puede entrar un usuario, hacer uso de la información base que está ahí y crear sus propios mapas y dejarlos con un enlace para sus proyectos, o que sea colaborativo e ir alimentando la plataforma. Tenemos ArcGIS Online, que también es ArcGIS Online, a pesar de ser un proyecto, una plataforma comercial, también tiene este proyecto colaborativo que se llama ArcGIS Online, que es una plataforma de mapas en la nube,
para poder crear y compartir mapas, escenas, aplicaciones, se pueden hacer análisis y generar mapas de forma libre y escalable con, digamos, con la sombrilla de la tecnología de Esri, que es un importante proveedor de software. Sí. UMAP también es un servicio de sistemas de información geográfico participativo que permite crear nuevos mapas sobre el OpenStreetMap que vimos antes. Es muy rápido de manejar y es de código abierto. Aquí tiene unas posibilidades bien interesantes. WorldMap es un proveedor de la Universidad de Harvard, es un sistema de información geográfico también participativo muy interesante, donde muchas personas también pueden entrar y colaborar, contribuir con el trabajo y la edición de mapas. Uno puede, por ejemplo, seleccionar una zona, trabajarla, se necesitan hacer digitalizaciones o se necesitan hacer análisis, uno escoge un cuadrángulo y puede colaborar con la edición de estos mapas. Es en línea de código abierto, desarrollada para reducir las barreras, sobre todo para los académicos, para explorar, visualizar, editar y publicar información geoespacial. En todos ellos, ahí yo les dejo igual estas diapositivas colgadas en la plataforma Moodle, ahí están los enlaces. En la mayoría uno se debe crear como usuario, después de crearse como usuario, uno puede entrar a hacer uso de ellos e incluso ayudar, como les digo, a crear una cartografía temática que puede ser de utilidad en otro hemisferio o en el mismo en el que nosotros estamos. Ahorita aquí en Colombia se están desarrollando algunas para el tema del posconflicto, pues hace unos meses que entré a revisar ese tema y estaban varios estudiantes sobre todo creando una cartografía de esas zonas donde realmente no hay nada, entonces basados puede ser en aerofotografías o en imagen de satélites, ellos se reparten los cuadrángulos y ayudan a digitalizar y a generar información temática. Entonces son servicios participativos bien importantes. Aquí hay otro que encontré que me parece muy interesante, que se llama Old Maps. All Maps se desarrolló, digamos, por amor a la historia y al patrimonio de los mapas antiguos. Yo aquí hice una consulta esta mañana y uno tiene la base de la cartografía actual, es sobre el OpenStreetMap, y uno puede seleccionar entre múltiples mapas antiguos, los georreferencia, incluso este mapa que estamos viendo acá es un mapa del gobierno alemán hecho en 1890 más o menos, de una parte de Colombia, de la parte occidental de Colombia, y se georreferencia, uno puede graduar y ver cómo está con relación a la actualidad. Es muy interesante y hoy en día también eso empezó por unas universidades europeas, pero hoy en día también funciona de forma colaborativa, o sea que si hay personas que tengan mapas, los pueden entrar y hacer parte de la plataforma. Digamos que ahí estábamos hablando de estas plataformas colaborativas para sistemas de información geográfico y ahora vamos a pasar a los servicios web geográficos que digamos son otra cosa para poder también hacer análisis y obtener capas para un sistema de información geográfico. Los servicios web geográficos, digamos, utilizados por un software GIS pueden ser de dos tipos. WMS y WFS. Esos son geoservicios. Geoservicios es la funcionalidad disponible en Internet que permite la consulta o la descarga de información geográfica en línea desde fuentes remotas. O sea, yo estoy trabajando con una información que está en un servidor externo, están en la nube, y en la nube yo puedo desde allá descargar información. Para que eso se pueda dar, de haber unos protocolos. Si no hay protocolos, MISIG, porque yo abro desde ese servidor,
abro esas capas sin necesidad de descargarlas a mi computador, aunque también lo puedo hacer. Pero eso necesita unos protocolos. Ese protocolo es OGC, que es el que se ha desarrollado e implementado para que toda esta información pueda ser transferible y pueda utilizarse en distintos sistemas de información geográfico y sobre distintas plataformas en cualquier parte del mundo. Entonces, el primero que vimos, que es el WMS, es cuando hay intercambio de información georreferenciada y la permite acceder y visualizar y representada como imagen digital. O sea, yo entro a ese servidor externo, miro desde allá los mapas, los cruzo, se vuelve una capa más de información dentro de mi proyecto SIG, pero sigue estando allá. Cuando yo hablo de WFS, estoy intercambiando igual información georreferenciada, también la puedo visualizar como un mapa digital, pero la diferencia en que está en que yo puedo llegar a descargar información y hay información de tipo vectorial muy interesante, o sea que aparte de que la puedo visualizar, trabajarla como una capa de información, la puedo descargar a mi computador. Bueno, les traje unos ejemplos cercanos a nosotros. La Corporación Autónoma, la CBC, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, ofrece servicios WMS y WFS. Por ejemplo, ellos tienen las áreas protegidas, las coberturas del suelo, cuencas, ecosistemas, tienen una gran cantidad de capas en los dos sistemas. Uno se conecta aquí al lado derecho, esto es una pantalla en QuantumGIS, uno se conecta al sistema sin necesidad de descargar la capa y tengo acceso a la capa y la visualizo y la cruzo con mis propias capas, y si es un servicio WFS puedo descargarla, ahí ya me dirá donde ellos tienen, por ejemplo, estos que tengo aquí abiertos son servicios WFS, o sea que son descargables. Aquí hay una pequeña pantalla de lo que encontramos. Y aquí está el link por si quieren entrar a revisarlo. El IGAC también tiene esa oferta de servicios, son datos abiertos. Perdón, yo miro acá. Son datos abiertos que ofrece el IGAC en el geoportal. Entonces yo aquí saqué dos ventanas, mire toda la cantidad de información que se puede descargar del IGAC. Aquí están las capas WFS y las capas WMS a un lado, cartografía básica general, cartografía, digamos que muchas capas cartográficas como las que están encontrando acá, incluso puedo descargar formatos CHEC, que son los formatos propios de los sistemas de información geográfico, Geodatabase, que es un formato propio de ESRI, y aquí tenemos el WFS y los WMS de los que yo le hablaba. Y también tienen otra información de cartografías en formato solamente WMS que se puede consultar y revisar, ¿verdad? Que es información que, por ejemplo, en el momento cuando la subieron, igual ellos la van cambiando, van subiendo más información todo el tiempo, se da uno cuenta que a veces tiene muchas cosas al alcance y no sabe ni que existen. Estos geoportales nos da acceso a esta información para nosotros crear nuestros propios proyectos en un sistema de información geográfico con datos abiertos. Los SIG, pues ya hemos hablado tanto que el tema de la planificación territorial, pues es obvio el uso que tiene la planificación territorial. Esto es una pantallazo del visor del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. El SINUPOT es el portal, ellos tienen un catastro independiente, entonces en el mismo POT se puede tener acceso al catastro. Ellos tienen, aparte del código catastral, manejan un código que se llama el chip, y con este chip incluso yo puedo consultar el tema catastral a nivel de predio, sobre el tema del plan de ordenamiento territorial, y no solamente sobre eso, sino sobre proyectos que hace la Alcaldía de Bogotá y sus distintas secretarías,
por ejemplo, el tema de legalización de barrios, uno puede consultar ahí qué barrios fueron legalizados, bajo qué resoluciones, cuántos habitantes. Desde desde la misma plataforma se pueden sacar los certificados de estratificación, solamente con picar el predio objeto de la consulta, y pues a mí me parece uno de los sistemas de información geográficos para el público que son muy fáciles de consultar y de muchísima ayuda para el ciudadano. El tema de catastro, pues yo creo que la mayoría hemos consultado la plataforma catastral que tiene el IGAC, donde podemos consultar por fichas catastrales. Análisis agropecuarios e industriales, otro de los alcances de los sistemas de información geográficos. Este es un visor que tienen en Argentina precisamente para mirar el estado de los cultivos y de las tierras aptas o para usos agropecuarios, también de información para el público. En el geomarketing es infinito el uso que se le está dando a los sistemas de información geográfico para poder localizar o mercadear un producto determinado, hacer un análisis. Ya si no lo hacen con SIC, no sale un producto al mercado serio, pues que tengan forma de hacer este tipo de consultas. Ahora el concepto de análisis espacial. Todas estas cosas que hemos estado viendo pues se basan en el concepto de análisis espacial, que es apilar unas capas de información de distintos tipos de datos para poder compararlos entre sí y basados en esa ubicación y de los distintos elementos lograr obtener al final un resultado, la búsqueda de ese dónde, que es lo que estamos buscando. O sea, ese es el concepto básico del análisis espacial. Buscar, por ejemplo, la mejor ubicación para comprar una vivienda, poder analizar los parques, el estrato, los delitos de la ciudad, la ubicación de los colegios, el ruido, las vías. Son consultas de análisis espacial básicas que hasta hace un tiempo no las hacíamos con una libreta o preguntándole a alguien. Ahora se puede hacer por un sistema de información geográfico si se cuenta con todas estas capas de información que estaban acá. La mejor ubicación para comprar una vivienda, como les decía, entonces lo podemos hacer aquí, haciendo este tipo de análisis. Estos son análisis que se han hecho en la ciudad de Chicago, por ejemplo, los traje aquí a colación, que son puntos calientes para determinar áreas donde hay crimen violento y superponen capas como crímenes violentos, vendedores de licores, y los puntos calientes se superponen con pobreza. Entonces, al tener esas capas, pueden hacer unos análisis de superposición y ver en dónde confluyen esos tres informaciones y cuáles las opciones que tienen para mitigar en algo. Por ejemplo, aquí sería el crimen violento. También tenemos superficies, podemos hacer unas superficies en 3D, tienen un valor como telón de fondo visual para poder superponer datos y poderlos analizar. Las imágenes de satélite, digamos que son fuente de información, pero cuando yo las cruzo en un SIG con otro tipo de capas, puedo obtener unos resultados que me permiten tomar algunas decisiones importantes. Esta es un ejemplo de acá, de una imagen de satélite que es la identificación de cultivos de coca en San José del Guaviare. Esto está a 2018. Es un método que determina la refractancia de la radiación solar en las hojas para lograr la identificación de la hoja de coca. Digamos que eso es lo que se obtiene con esa imagen de satélite. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los que están en pastizales y coca, es el verde más claro, pero digamos que es más visible el rojo, que es la coca en estado maduro, y el amarillo, que es la coca en estado vegetativo. Si en un SIG cruzamos esta información con la información político-administrativa o con la información catastral, yo puedo identificar cuáles son los predios y en los que está localizado esta coca, cuantificarla por predio, por propietario, el estado del predio. Esa es una de las razones,
una nada más de las razones del catastro multipropósito, permitir poder cruzarse esta información con toda esta información temática y poder tener estos análisis que se hacen a través de los sistemas de información geográfica. Les traigo a colación unas, a través de también de imágenes multiespectrales, que también con las nuevas tecnologías permitieron encontrar, digamos, la civilización maya que estaba escondida porque era imposible verla con otros sistemas. Estas imágenes multiespectrales montadas sobre sistemas de información geográfico ya después pueden permitir hacer otro tipo de análisis. Esto lo están utilizando muchísimo ahora, ha sido algo, digamos, un boom en los últimos años, el uso que se le está dando a estas imágenes y el cruce que se puede hacer con ellas, el cruce posterior y los análisis posteriores. Análisis de variantes es un tema que también, unos tipos de análisis que se pueden hacer con los sistemas de información geográficos, que es seleccionar varios atributos de entre esos datos y visualizar los patrones de cada atributo en un solo mapa. Por ejemplo, aquí vemos el color, es el que me da los hogares por debajo de la línea de la pobreza, que me mide, digamos, la pobreza, mientras que el tamaño de las bolitas me da el nivel de educación, o sea que yo puedo al mismo tiempo cruzar pobreza con niveles de educación en un solo mapa y en un solo gráfico poder ver ambas variables. Esto se llama análisis de variante, mientras yo tenga la localización geográfica del punto y tenga ambos atributos dentro de la tabla de este mapa, me permite hacer este tipo de análisis. Digamos que los pasos gruesos para poder solucionar un problema espacial son estos 5. Primero, formularse la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero obtener al final? Un SIG, yo siempre he dicho algo, que una premisa de un SIG es el orden. Si uno no está supremamente organizado y desde el comienzo no sabe qué es lo que necesita y no tiene bien formulada la pregunta, va a empezar a titubear por todo el proceso del SIG y va a generar unos reprocesos impresionantes. Entonces, formularse las preguntas y explorar con qué tipo de información tengo. Mirar si es que necesito nueva, si es que la que tengo es suficiente. Tengo que empezar a modelar y calcular la información, empezar a examinarla, a interpretarla, a tomar decisiones y a compartir los resultados. Digamos que a grosso modo, esa es la forma en que uno soluciona un problema con un componente espacial. Hablábamos de las capas. Ese análisis se hace a través de las capas o layer. Cuando estamos trabajando en estos sistemas, la mayoría vienen en inglés, hablamos de capas o de layer. Cada una de estas capas, en este caso la que está ahí, una es vías de comunicación, núcleos de población, usos del suelo, red fluvial, altitudes. Pero una condición para que estas capas me funcionen y yo las pueda apilar es que estén perfectamente localizadas en el espacio, o sea que estén bien georreferenciadas. Y ahí es donde viene el dolor de cabeza, y los que han trabajado en esto me entenderán, los que ya han estado en este tema. Si yo no tengo unas capas bien georreferenciadas o no sé en qué sistema de georreferenciación están, yo no voy a poder apilarlas, o lo que yo apilo o el análisis que yo pretendo hacer no va a tener los resultados que yo necesito tener. Entonces voy a tener unas capas apiladas de forma mal apiladas, mal georreferenciadas, entonces yo no voy a tener ningún, no voy a lograr el objetivo que necesitaba. La información espacial. Entonces ya decimos que el objeto espacial tiene esa información de coordenadas que es supremamente importante, que la vamos a ampliar. Igual ahorita me voy a meter un poquito en el campo de Elkin de la semana pasada, que es supremamente importante para que nosotros podamos trabajar en sitio. O sea, el trabajo de los geodestas para que nosotros podamos apilar estas capas bien apiladas, ellos son los que nos dicen cómo logramos hacer esto. Entonces, me tengo que meter un poquito en el campo de Elkin. Si Elkin está de pronto por acá, cualquier aporte de Elkin sería muy bueno.
Entonces, necesitamos esa información en coordenadas y los atributos de esa información. O sea, aquí lo vemos, tenemos, por ejemplo, una parcela, un polígono, que tiene una coordenada X y Y, pero también es un registro es una fila de una tabla, aquí está en inglés row, es la fila y estos son todos los atributos que puede tener esta parcela, como puede ser área, propietario, ficha catastral, uso predominante del suelo en general. O sea que uno de los atributos para el SIC, o el más importante, diría yo, uno de los más importantes es ese geoposicionamiento del dato, la recuperación de la posición geográfica de un objeto. El geoposicionamiento es proyectar ahí tenemos es donde esta geodesia nos ayuda porque es proyectar en una superficie plana, aquí vemos en la imagen, algo que es curvo. O sea, yo tengo que volver esto, yo siempre pongo el ejemplo, es como si yo tuviera un balón de fútbol y lo tengo que romper con una tijera, abrirlo y volverlo plano para pegarlo sobre un papel. Entonces, ¿por dónde meto la tijera y por dónde lo empiezo a cortar? Eso son los desarrollos matemáticos que son supremamente importantes y por qué hago énfasis en esto aquí, en esta parte. Cuando yo voy a empezar a trabajar con un SIC y voy a empezar a apilar las capas, siempre me empiezan a salir ventanas y notas sobre el sistema de referencia, si yo voy a transformar, si yo voy a proyectar, que cuál sistema estoy usando, que si me voy a pasar del uno para el otro. Si yo no sé qué es lo que me está preguntando el SIC en ese momento, el hardware, me está haciendo una serie de preguntas con lo que yo le mando. Entonces, si yo le doy simplemente por defecto de enter, lo que él quiera, pues me va a hacer una melcocha de información y yo no voy a poder hacer ningún análisis. Entonces, para yo lograrlo, tengo que tener claro que esas preguntas se deben a que hay unos desarrollos matemáticos para que esta curva, que es el globo terráqueo, pase a ser un plano que digamos que yo lo puedo extender sobre una mesa que está en 2 dimensiones, algo que originalmente es en 3 dimensiones. Que estoy un poco perdida de tiempo. Espéreme un segundo. Este es un planisferio. Un planisferio, o sea, es ese globo terráqueo en 2 dimensiones, lo volvimos plano. ¿Dónde? Aquí está Colombia. Yo les hago la referencia para los que aquí no han tenido mucha relación con los datos geográficos. El nombre de nuestra empresa nacional de los correos es 472, precisamente porque es el origen, el centro geográfico de Colombia son 4 grados norte, 72 grados longitud oeste. En la línea del Ecuador equivale a los 0 grados, o sea que el centro de Colombia está 4 grados arriba del Ecuador, por eso 4 grados latitud norte hacia arriba, y 72 grados longitud oeste. El 0 es la línea que une los polos, que pasa por Greenwich, ese es el 0. Entonces Colombia, el centro geográfico de Colombia está a 72 grados al oeste de esa línea de Greenwich. De ahí viene el nombre de nuestra empresa de correos, 472. 4 grados latitud norte, 72 grados latitud oeste. Entonces, en este planisferio podemos ver cómo con un desarrollo matemático se rompió, digamos, ese balón, ese globo terráqueo y se extendió para volverlo un plano. Entonces ahí empezamos a hablar de coordenadas geográficas y de coordenadas planas. Cuando yo expreso las coordenadas referidas al globo terráqueo, a 472, como le estábamos hablando ahorita, estoy hablando de coordenadas geográficas. Cuando yo ya empiezo a hablar de coordenadas en unidades que no son grados, minutos y segundos, sino en metros, por ejemplo, o en kilómetros,
expresadas en un plano cartesiano, como el que vimos en el globo terráqueo, estoy hablando de coordenadas planas. O sea, yo tuve que pasar esas coordenadas geográficas a las coordenadas planas. Entonces, las coordenadas geográficas indican la localización sobre la superficie curva de la Tierra, en latitud y longitud, que se mide en grados, minutos y segundos, pero también se puede medir los grados en unidades decimales. Y los mapas, las coordenadas planas, son los mapas, porque los mapas sobre papel, digamos, son planos, entonces la localización se hace en coordenadas XY. Entonces aquí vemos, me gustaría que se centraran un poquito en esta parte, donde ustedes ven sobre este globo de la derecha cómo se extiende, como si se extendiera un papel. Entonces, cómo cada uno de los puntos que hay sobre el globo se van extendiendo hacia el papel y va haciendo la nube de puntos para ir haciendo, digamos, el mapa, con los elementos geográficos que se identificaron acá. Entonces, estas son las coordenadas planas, las que están en este papel, y las coordenadas geográficas son las que están expresadas aquí en grados, minutos y segundos o en latitud y longitud. Para lograr pasar de acá a acá, existe algo que se llama proyecciones cartográficas. Disculpe, estoy perdida de hora. ¿Qué hora es? Faltan 12 minutos. Creo que faltan 12 minutos. Me voy a salir un momentico. Me perdí aquí del Zoom. Aló. Creo que estoy sobre las 7:48. Me da pena con ustedes pasarme. Yo creo que apenas tengo el tiempo de contestar algunas preguntas. Si hay preguntas, en 5 minutos. Creo que no hay preguntas todavía. Está muy juicioso, recibo cualquier pregunta. Si la quieren hacer por el micrófono, bien la puedan hacer, o si quieren me extiendo 5 minuticos más y acabo el tema de proyecciones cartográficas. Ustedes me dirán. Están muy silenciosos. Bueno, voy a terminar la parte de proyecciones cartográficas que me parece muy importante. Bueno. Me avisas cuando falten 5, por favor. Entonces, las proyecciones es la forma en cómo desenrollamos, digamos. Esperen un momentico, comparto acá. Comparto nuevamente la pantalla. Listo. Las proyecciones cartográficas es la forma en que yo desenvuelvo, digamos, ese papel que lo pongo tangente a la superficie para poder hacer mi mapa. Yo insisto en este tema porque si no en el SIC voy a estar perdida cuando vayamos a hacer en clase el ejercicio que vamos a hacer, y en general para que ustedes lo puedan seguir usando. Las proyecciones cartográficas, digamos que esto es también algo anecdótico. Yo les sugiero que vean, aquí incluso lo tengo, este es un video cortico de 3 minuticos que se llama el que les mencioné, el ala oeste de la Casa Blanca, que les resume que es una proyección cartográfica. Las proyecciones cartográficas pueden ser muchísimas. Esta es una proyección cartográfica donde mire cómo se dimensiona todo el planeta. Espere a ver si las tengo acá. Pero hay un sinnúmero de proyecciones que permiten que yo pueda visualizar de una forma o de otra esa curvatura de la Tierra. Fue así como desde que salieron los GPS, eso más o menos fue en el 1984, se desarrolló la tecnología y se definieron unos parámetros más precisos del planeta Tierra, y con esos parámetros fue que después se pudo definir el Sistema Geodésico Mundial, o el WGS 84, que son los parámetros
utilizados también por el sistema GPS, para darle unas medidas, digamos, más exactas a lo que es esa elipse que es la Tierra. Entonces, lo que se llama el WGS-84, Sistema Geodésico Mundial. A partir de estos nuevos parámetros, se determinó el sistema Magna-Sirgas, que es el sistema de referencia de las coordenadas que ahora tenemos en Colombia. Siempre que vamos a apilar esas capas en un sistema de información, en este momento estas son las que se están utilizando para Colombia y son las que encontramos en esos sistemas, en esos servidores de mapas que yo les mencioné atrás. Todas se basan en este WGS-84 y en el caso de Colombia, en el Magna-Sirgas. Ahora, y cierro con esta parte de acá, en el momento en que convertimos esas coordenadas geográficas a coordenadas planas, yo ya dejo de hablar de grados, minutos y segundos, y el IGAC, que es la entidad rectora en el país para determinar todos estos temas de coordenadas y cartografía, definió para Colombia 6 orígenes para coordenadas planas. O sea que cuando yo voy a trabajar un mapa, por ejemplo en la zona de Risaralda, yo tengo que mirar en este mapa en cuál de estos orígenes está localizado Risaralda. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, yo creo que con algo de dificultad, pero digamos que este mapa se encuentra de consulta, Risaralda está en su mayor área en la zona oeste. Entonces yo tengo que configurar el sistema de información geográfico para que me trabaje en oeste, porque si yo tengo una capa configurada en este sistema, pero le digo que es otro sistema, y por ejemplo le digo que es este, o le digo que es doble oeste, pues las capas no se me van a apilar como deben ser. Entonces yo necesito saber en qué sistema está mi capa origen y en qué sistema yo quiero proyectar mi información. Si yo estoy en Bogotá, necesito utilizar el sistema Magna-Sirgas Origen Bogotá. Si igual yo puedo tener un mapa aquí, esto se llama el oeste insular, esto es como para algunas islas que están aquí en este lado, no, y creo que para San Andrés también. Yo puedo proyectar un mapa de Pereira en este sistema de coordenadas, en este origen, perdón. Pero entonces la distorsión del mapa de Risaralda, si yo lo hago con un origen distinto, la distorsión va a ser muy grande o muy grande, digamos, depende de la tipo de información que yo quiera procesar. Entonces es muy importante que estos orígenes del sistema Magna-Sirgas se tengan en cuenta. Y otro tema muy importante es que el IGAC determinó que cada uno de estos puntos empieza por el mismo valor, pues eso lo determinaron ellos. Ellos determinaron que aquí empieza en 1.000.000, aquí en 1.000.000, y aquí, así en todos. O sea que uno no tiene forma de saber con solo leer la coordenada plana en cuál de estos está. Tiene que mirar las propiedades de esa capa que piensa apilar para poder ver a qué sistema de estos pertenece. Igual de forma práctica puede que ahora estén algo complicados los que son ajenos al tema, pero en la presencial vamos a hacer un ejercicio de planificación con unas capas de catastro que vamos a traer de varios orígenes y vamos a hacer esto. Después de que lo hagamos una vez, por lo menos que entendamos de qué se trata la transformación de estas coordenadas o la proyección, más bien la proyección de las coordenadas en el sistema, vamos a entender la importancia del tema. Yo creo que hasta aquí quisiera yo saber si tienen preguntas para podernos a ver, dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta, están muy silenciosos. No sé si es que no me entendieron o que me entendieron todo. Yo quisiera que por favor me dijeran si el tema estuvo comprensible para saber también en la próxima clase que ya vamos a empezar con los tipos de atributos y de los modelos de datos que se trabajan en SIG, si fue suficiente la información, pero es que no puedo empezar a hablar de modelos de datos si esta primera información no está absolutamente clara. Y cuando ustedes empiecen a apilar capas de información, que es lo que vamos a hacer, y le empiezan a salir esa cantidad de avisos en un software, pues la idea no es darle enter y enter como a la loca. Esto no es como manejando ahí
cualquier cosa, sino que si yo quiero que mi información sea importante, que sirva de verdad para algo, yo tengo que saber cruzar la información. No sé si el tema no es fácil, me dice, no es fácil, estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible, pero no es tampoco difícil, no se me asusten. En la próxima clase vamos a ser más prácticos y en la presencial mucho más prácticos todavía. En la presencial vamos a tener un invitado, el tema no es fácil, quedan inquietudes por un montón. Yo les propongo algo, voy a abrir un foro, yo les pido por favor la participación en el foro para que podamos avanzar. Yo voy a abrir un foro específicamente de la temática del día de hoy, voy a hacer un par de preguntas. Al final de la semana, yo creo que el lunes voy a poner un cuestionario muy sencillo para, no tanto para calificar, sino para yo saber qué tan comprensible es la información, pero sí yo les pido que en el foro esta semana me planteen esas inquietudes y yo trataré de resolverlas. Hacemos algo de doble vía y yo creo que hacemos un buen ejercicio. Entonces, Sergio, para el caso de la delegación y para el ANCO, va a ser muy importante tener los municipios en el mismo sistema, situación que aún no se tiene. Pues se supone que deben estar en el mismo sistema, todos los tres debemos estar en el sistema Magnas Sirgas origen oeste, pero la idea es saber qué tipo de información ellos inicialmente tenían y sobre todo cuando hablamos de catastro multipropósito o multifinalitario es cuando no solamente vamos a tener es una capa de unos polígonos catastrales, sino que vamos a tener una gran cantidad de capas como de temas de salud o de temas de educación, de temas sociales. Entonces esos temas incluso pueden ser levantados por un tercero, no necesariamente por el IGAC. Entonces y es lo que hacemos a veces, Sergio, tú que hemos estado pues en este tema, a veces uno quiere superponer una licencia urbanística para saber si quedó bien georreferenciada y resulta que la licencia urbanística era aquí por el sector de no sé, del centro, y si yo la pongo la capa y la georreferencio me dan 2 quebradas. ¿Eso qué quiere decir? Que la información estaba mal georreferenciada y yo no puedo hacer nada con ella. Entonces es muy, muy importante primero tener clara la importancia de esto y después dar el otro paso. Entonces queda abierta en el foro, por favor. Yo lo inicio mañana temprano y ahí pueden formular las preguntas y nos vamos retroalimentando. Les agradezco inmensamente. Quedan 2 minuticos si alguien tiene alguna otra pregunta o todo está muy bien. Listo, ahí nos estamos viendo, entonces los espero en el foro desde el día de mañana y yo les subiré un cuestionario muy sencillo que solo sea de pulsar el clic, la respuesta verdadera. Muchísimas gracias a todos. Huber, si tienes alguna pregunta desde la universidad. No, Vivi, todo me parece, por lo menos en términos prácticos, que lo hiciste bien, que está claro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la universidad por el espacio y a ustedes por estar acá. Muy amables todos. Muchísimas gracias y feliz noche.